tema, genética de los grupos sanguíneos. Este es un tema muy interesante porque está vinculado con todo el quehacer del que hace ciencia de la salud. Llámese enfermera, llámese médico, llámese bioanalista, farmacéutico. Y la sangre, precisamente alrededor de ella, que la definimos como un tejido conectivo especializado, el único que tiene una matriz líquida. Alrededor de ella se han tejido muchas frases, como aquella que señala que una transfusión a tiempo puede salvar una vida. Y como diría un testigo de Jehová, la mejor sangre es la que no se pone. Y como dice el fruto del ejercicio de la medicina, la sangre se repone con sangre. Precisamente vamos a manejar un aspecto de la sangre que tiene que ver con los grupos sanguíneos. Y los grupos sanguíneos son un sistema de antígenos que están ubicados en la superficie de los glóbulos rojos o hematíes y que tienen una determinación genética. Actualmente se han descrito alrededor de 32 sistemas de grupos sanguíneos. Sin embargo, debido a las implicaciones clínicas que tienen los grupos sanguíneos, nos vamos a referir específicamente al ABO y al RH, por lo menos en seres humanos. Aunque tenemos Duffy, Kelly, Lutheran, Portland, XR, XG, MNS, HR, entre otros. Entonces vamos a comenzar describiendo al sistema ABO. El sistema ABO fue descubierto en el año 1901 por ese caballero que está ahí, que es Karl Landsteiner. Este es un sistema de grupo sanguíneo que produce anticuerpos de manera natural en contra del antígeno que no se tiene. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene la sangre tipo A, tiene glóbulos rojos que expresan el antígeno A en su superficie, mientras que en el plasma presentan anticuerpos contra el B. Las personas que tienen sangre tipo B tienen en la superficie de los glóbulos rojos el antígeno B. Sin embargo, presentan anticuerpos contra el antígeno A en el plasma de su sangre. Y en el otro extremo, las personas que son de sangre tipo O no poseen antígeno en su superficie, en la superficie de los glóbulos rojos, pero en el plasma pueden presentar anticuerpos anti-A y anti-B. Es importante porque los grupos sanguíneos, al ser un sistema antigénico, aluden de manera directa al sistema inmunológico, que una de sus grandes propiedades es separar aquello que le es propio de lo que le es ajeno. Entonces, en ese sentido, tenemos que en el sistema ABO, como señalamos hace un ratito, existen 4 tipos sanguíneos. El que tiene A en su superficie, el antígeno A es A. El que tiene B es del tipo B. El que tiene los dos, A y B, es AB. Mientras que el del tipo O es el que carece
de antígeno de superficie y recalcando lo que le señalé ahorita, el A produce anticuerpos en el plasma contra el B contra el AB no produce anticuerpos, ningún tipo de anticuerpos ni contra el A ni contra el B, mientras que el O produce anticuerpos o aglutinina contra el A y contra el B. Es importante porque el tema que nos ocupa tiene que ver con la genética de los grupos sanguíneos, sobre todo el sistema ABO. El tipo O se hereda de manera autosómica y recesiva. Recuerden que señalábamos que carecía de antígenos de superficie y desde luego producía anticuerpos contra el A y contra el B. Reacciona en transfusión con el antígeno A y el antígeno B. El A, por lo pronto, se hereda en forma autosómica y dominante, de manera que presenta dos posibilidades genotípicas, el homocigótico y el heterocigótico. Presenta el antígeno A, anticuerpo en el plasma contra el B, no reacciona contra el A, pero sí puede reaccionar contra el B. El B también se hereda en forma autosómica dominante, de manera que tiene dos posibilidades genotípicas, el homocigótico y el heterocigótico. Presenta el antígeno B en su superficie, en el plasma anticuerpo contra el A, reacciona contra el A y desde luego que no va a producir reacción contra sí mismo. Y el AB se hereda de manera codominante, o sea, que dominan, al heredarse en forma autosómica dominante el A y el B, hay un codominio, tiene los dos antígenos, desde luego no produce anticuerpos ni contra el A ni contra el B porque tiene los dos, no reacciona ni contra el A ni mucho menos contra el B. Otra forma de presentar lo que acabo de señalarle, para el gusto se hicieron los colores. Recordándole que en el sistema BO el A se hereda en forma dominante, dos posibilidades genotípicas, el homocigótico y el heterocigótico, el B lo propio, autosómico dominante, heterocigótico y homocigótico, el recesivo para el O, que se va a expresar de manera homocigótica en el genotipo, y el AB como codominante con el genotipo AB. Otra imagen de lo mismo para recargar las posibilidades genotípicas de los tipos en el sistema ABO. Y esta es una tabla de compatibilidad que señala que el A puede donarle al A, desde luego que no lo puede hacer al B, le puede donar al AB, pero nunca al O. El B no le puede transfundir, no le puede transferir al A, sí al B, al AB y nunca al O. El AB no le puede donar al A ni al B.
solo al AB y desde luego tampoco al O. Mientras que el O sí le puede dar a todo el mundo, al no tener antígenos de superficie no habrá una reacción de anticuerpos para antígenos de superficie porque carece del mismo. Y pasamos al sistema sanguíneo RH. El sistema sanguíneo RH fue descubierto en el año 1940 por Landsteiner. Los anticuerpos del sistema son de naturaleza proteica. El antígeno D posee la mayor capacidad antigénica. Los genes responsables del sistema se localizan en el cromosoma 1, a diferencia de la BO, que existen dos teorías sobre el control genético. La teoría de Fischer de 3 genes, C, D y E, que presentan en el antígeno D aquellas combinaciones que contienen el alelo D, como por ejemplo CDE. Y la teoría de Weiner, en determinados casos se expresa un antígeno T débil, etc. Es importante resaltar que en el sistema RH no se producen anticuerpos de manera natural. Se necesita un contacto previo de sangre antigénicamente diferente para que ocurra el proceso de sensibilización. De manera pues que hay una diferencia en la respuesta, tanto en el sistema BO como en el sistema RH. En el sistema BO la respuesta es inmediata, de tipo tardío. Y los anticuerpos que median, tanto en el sistema BO como el RH son inmunoglobulinas. En el sistema ABO, predominantemente la aglutinina o anticuerpo que media el IgM, mientras que en el sistema RH los anticuerpos son inmunoglobulina G. La ubicación cromosómica de los genes según sistema sanguíneo está expresado en esta transparencia. Como nos estamos refiriendo al sistema BO, vemos que el gen ABO está en el brazo largo del cromosoma 9 y el RH se presenta en el cromosoma 1, precisamente en el brazo corto. De manera que hay diferencia también en la ubicación geográfica de estos tipos sanguíneos. Esto es un pequeño ensayito de a quién puede donarle. El A, ya que hay una liga del sistema ABO y el RH. Recuerden que el que tiene el antígeno D es RH positivo, el que carece de dicho antígeno es RH negativo, el dominante se hereda en forma autosómica, el RH positivo se hereda en forma autosómica dominante, de manera que tiene dos posibilidades genotípicas, el homocigótico y el heterocigótico, mientras que el RH negativo se hereda en forma autosómica y recesiva. Y aquí lo que tenemos es una combinación de dos sistemas. Y observamos que el ARH positivo puede donarle al ARH positivo, al ABRH positivo, y puede recibir del ARH positivo, del ARH negativo, del ORH positivo y el ORH negativo. Mientras que el ARH negativo le puede donar al ARH positivo, al negativo, al AB
RH positivo y negativo. Y puede recibir tanto del ARH negativo como del ORH negativo. Puede recibir del BRH positivo y del ABRH positivo. De la misma manera puede recibir del BRH positivo, del BRH negativo, del ORH positivo y el negativo. El BRH negativo puede donarle al BRH positivo, al negativo, al ABRH positivo y al negativo. Y puede recibir del BRH negativo y del ORH negativo. El AB puede donarle al AB, pero puede recibir de todos los grupos, el AB RH positivo. En el sistema BO, el AB era el receptor universal, y aquí en esta liga sería el AB RH positivo. El AB RH negativo puede recibir del AB RH positivo y el negativo. Puede donarle, y puede recibir del A RH negativo, del B RH negativo, del AB RH negativo y del O RH negativo. Mientras que el O RH positivo puede donarle al A, al B, el AB y al ORH todo positivo. Y nada más puede recibir del ORH positivo y del ORH negativo. Mientras que el ORH negativo, que aquí viene siendo el donador universal, le puede dar a todo el mundo, pero solo puede recibir de él mismo. Esta es una imagen que señala acá la sangre del receptor y este del donante. Por lo menos vemos que la sangre tipo O le puede donar al O, reacciona en el A, reacciona en el B y en el AB. Mientras que el A puede recibir de quien le da a todo el mundo, que es el O, del mismo que es el A, aglutina al B y al AB. El B, por lo pronto, puede recibir del O, aglutina al A, puede recibir del B y aglutina al AB. Mientras que el AB puede recibir de todo el mundo. Aquí esto es lo que se ve cuando se hace una tipificación. Aquí está el anticuerpo anti-D, A, B y anti-D. Entonces, cuando le echamos el reactivo, en el primer caso vemos que aglutina al primero, al azul, que es el A. Entonces no aglutina al B ni al AB, entonces decimos que esta es una sangre A. Aglutina en el B, esta aglutina en el A y en el B, mientras que observamos que acá es el O que no aglutina con nadie. En la siguiente imagen es un cuadro más bonito. Vemos, aquí tenemos el antígeno anti-A, que llevan colores, anti-B y anti-D o anti-RH. Si vemos que no hay
aglutinación, los glóbulos rojos se ven separados, es ORH negativo. Si aglutina en el primero, es A, y en el RH, lógicamente no, es ARH negativo. Aquí solo aglutina en el B, se dice que es B, RH negativo. Si aglutina en el A y en el B y no en el RH, AB RH negativo. Si aglutina solo en RH, decimos que O es ORH positivo. Si aglutina en el A y en el RH, ARH positivo. Si aglutina en el A y en el B y el RH, decimos que es BRH positivo. Y si aglutina en todo es ABRH positivo. Y esta es la imagen que le voy a poner para que ustedes me envíen esta tipificación en los tres casos. Caso 1, 2 y 3. Hay un tema muy interesante y que tiene que ver con diferencias antigénicas en lo que en el sistema RH. Esto es lo que se llama una isoinmunización por RH. Y se dan aquellos casos de que el padre es RH positivo, la madre es RH negativo, y que concibe un hijo que tiene el 50% de probabilidad, si el padre es heterocigótico, de heredar el antígeno D. En el caso del padre, que es homocigótico, y la madre también homocigótica, aquí hay un 100% de probabilidades de que el hijo herede el RH. Es el ser que más quiere esa madre. Sin embargo, su sistema inmunológico no le sucede lo mismo. Pero mientras el producto de la concepción está en el vientre, no hay problema, porque existe la barrera de la placenta que separa la circulación materna de la circulación fetal. Sin embargo, hay situaciones como un parto, situaciones como un grado, que pueden romper la barrera placentaria y pasar sangre de ese niño a la madre. Desde luego que en ese primer producto no habrá ningún inconveniente. Es en los embarazos posteriores. Si la madre no opta por cortar esa posibilidad de sensibilizarse, y la madre no le ponen una vacuna que se llama anti-D, dentro de las primeras 72 horas del parto, la madre puede sensibilizarse y a futuro, si procrea otro hijo que sale positivo al RH, ya la barrera de la placenta no cederá ninguna barrera, porque estamos hablando de anticuerpos que son submicroscópicos, pueden atravesar la barrera placentaria y destruir los glóbulos rojos de ese producto de la concepción, y desde luego habrá una reacción importante de ese producto de la concepción que va a producir glóbulos rojos muy jóvenes, que son los eritroblastos. De ahí que la enfermedad, la condición que se va a provocar es la eritroblastosis fetal. Desde luego,